Buenos días, hoy vamos a continuar con la clase de movimientos unidireccionales de líquidos. Muy bien, un breve repaso. Bueno, movimientos unidireccionales son aquellos en los que el fluido solamente tiene velocidad a lo largo de una única dirección, que llamaremos generalmente X. En el caso de líquidos, que es lo que vamos a considerar en estas clases, ¿verdad? Eso me dice que el valor del módulo de esa velocidad no puede depender precisamente de la coordenada axial X. En todo caso de las transversales, ¿de acuerdo? Para el caso de problemas en los que la viscosidad es constante y la fuerza másica deriva de un potencial, es conveniente introducir la presión reducida. Y la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento pues queda de esta forma, donde el término de fuerzas máxicas se ha incorporado. Lo que vimos el otro día es que cuando el movimiento es unidireccional, ¿de acuerdo?, el término v gradiente de v desaparece de las ecuaciones. De tal forma que las ecuaciones se convierten en ecuaciones lineales. Es muy importante este detalle porque permite superposición de soluciones. En la coordenada axial nos dice cómo tiene que evolucionar la velocidad, ¿de acuerdo? Como mucho varía con el tiempo y las coordenadas transversales, ¿se acuerdan? Y z. Y las otras dos coordenadas me dicen que el gradiente de la presión reducida, que la introdujimos el último día, aquí la tienen, presión reducida, pues ese gradiente, con la variación en Y y la variación en Z son nulas, con lo cual la presión reducida, lo que cumple es fluido estática en las condiciones, discúlpenme, en las ejes transversales, ¿vale? No puede haber velocidad en los ejes transversales. Pero estas dos ecuaciones me dicen que esa presión reducida no puede depender ni de Y ni de Z, a lo sumo depende de X y de T. Luego su gradiente cambiado de signo, que llamaremos P sub L, y que aparece en esta ecuación, tampoco puede depender ni de Y ni de Z, como mucho depende de X y de T. Si analizamos de nuevo la ecuación de cantidad de movimiento axial, ¿vale?, nos dice que para que sea consistente, el término de la izquierda no depende de X, oiga, pues el término de la derecha tampoco puede depender de X. Y como mucho ese gradiente de presión podría depender del tiempo. Eso permite resolver las ecuaciones como veremos. También consideramos la ecuación de la energía interna, que suponiendo que la conductividad térmica es constante y nuestro líquido es un líquido perfecto, pues se desarrolla en esta ecuación, que aunque tenga productos de velocidad por temperatura y variaciones de velocidad al cuadrado, esta ecuación en realidad es lineal, porque el problema mecánico, ¿vale?, si consideramos que la viscosidad es constante, está desacoplado del problema térmico. De tal forma que en ese caso no solo el problema mecánico es lineal, sino el problema térmico también es lineal y admite superposición de soluciones. Los casos básicos que vimos de flujo unidireccional son los casos de placas paralelas cuando desplazo una paralela con respecto a la otra con una determinada velocidad, sin imponer gradiente de presión. Eso es lo que se denomina flujo de Couette. ¿De acuerdo? Ese flujo vimos que el perfil de velocidad era triangular, calculamos los esfuerzos, que son negativos porque se oponen al desplazamiento de la placa, y calculamos el flujo por unidad de anchura en la dirección transversal. Eso lo llamamos Q pequeñita. Después analizamos la denominada corriente de Poiseuille. Lo mismo, placas paralelas, en este caso las dos están quietas y impongo un gradiente de presión. Como el problema es estacionario, el gradiente de presión pues pasa a ser una constante. Les recuerdo que para el flujo unidireccional el gradiente de presión a lo sumo depende del tiempo. Luego, si el problema es estacionario, tiene que ser una constante, no puede depender del tiempo. Ese era el flujo de Couette. ¿De acuerdo? Perdón, de Poiseuille. Lo tenemos aquí, lo integramos, y el perfil de velocidad es parabólico, donde esta variable chi no es más que la coordenada vertical y dividido por la separación entre placas. ¿De acuerdo? Lo tienen aquí. Calculamos su esfuerzo, que en este caso es positivo, es decir, la corriente intenta arrastrar a las placas en su movimiento hacia la derecha. Y calculamos también el caudal por unidad de anchura, en este caso depende del gradiente por la separación al cubo dividido por 12. Y uno puede tener combinación de ambos, es decir, oiga, yo tengo un caso en el que desplazo la placa e impongo un gradiente. Pues en ese caso el resultado será la suma de los problemas de Couette y Poiseuille. Este sería el campo de velocidades y ese sería el flujo total. Y les dejé como ejercicio de calcularse los cortantes. Finalmente analizamos la corriente de Poiseuille en un conducto circular. ¿De acuerdo? En ese caso, bueno, pues se utilizarían coordenadas cilíndricas. ¿De acuerdo? Las coordenadas cilíndricas pues son R, las tienen aquí, la coordenada axial como siempre, que es a lo largo de la cual hay velocidad, y las coordenadas radial, angular θ y como mucho el tiempo t. La ecuación de conservación de la masa, de nuevo, nos dice que U
no puede depender de la coordenada axial, bueno, pues como mucho de r, de θ y del tiempo t. Si consideramos el flujo estacionario, ya no puede depender del tiempo y consideramos que es axial simétrico, es decir, que nada varía con la coordenada z, pues el módulo de la velocidad solamente depende del radio. La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en dirección axial, ¿verdad? Pues se escribe en coordenadas cilíndricas. La laplaciana tiene esta expresión, la pueden encontrar en el tema de igualdades matemáticas, la cual se resuelve. Me da un perfil de este tipo donde aparece un cuadrado con el radio y un logaritmo. Las condiciones de contorno son, bueno, pues cuando toco la pared, la velocidad de la pared tiene que ser nula, pero claro, cuando r es igual a 0, el neperiano de 0 tiende a menos infinito, y yo no puedo admitir un infinito en una solución física posible, por lo tanto la constante a tiene que ser 0. Y eso me permite escribir el perfil de velocidades, donde chi, de nuevo, es la variable radial dividido por lo que sería el radio del conducto. Calculamos los esfuerzos en dirección axial, que es el gradiente por el diámetro partido por 4, de nuevo positivo, es decir, el flujo en su movimiento hacia la derecha intenta arrastrar el tubo hacia la derecha. Y también calculamos el caudal total, que no sería nada más que la integral de la velocidad por la superficie. Como es axial simétrico, pues el diferencial de superficie es ese pequeño anillo de 2πr, que sería la longitud de la circunferencia por su anchura, que es diferencial de r. Uno lo integra y obtiene lo que se conoce como la ecuación o la ley de Hagen-Poiseuille, ¿de acuerdo? Es muy normal el flujo en conducto hablar de velocidad media, donde la velocidad media se define como el caudal dividido por la sección, ¿de acuerdo? Esa velocidad media, pues si escribimos el caudal en función del gradiente de presiones y demás, pues resulta que hay una igualdad entre esa velocidad media y el gradiente de presión, el diámetro y demás, ¿no? De tal forma que si uno se fija en la expresión del perfil de velocidades, pues todo este grupo de aquí no es más que 2 veces la velocidad media, de tal forma que es muy habitual expresar el flujo de Hagen-Poiseuille de esta manera, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hoy continuamos la clase. La clase la continuamos de la siguiente manera. A la ecuación que tenemos aquí, que relaciona al caudal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que la vuelvo a escribir aquí abajo, que no es más que el caudal igual a pi por el diámetro a la cuarta dividido por 128 veces mu, y aquí aparece P sub L. Les recuerdo que P sub L no es más que menos el gradiente de la presión reducida, que es P más rho u dividido por la coordenada axial. A esta ecuación de aquí, o a esta ley de aquí, se la conoce como la ley de Hagen-Poiseuille. ¿De acuerdo? Porque ambos llegaron a la misma conclusión de manera experimental, ¿de acuerdo? En el caso de Hagen y Poiseuille, pues lo que hicieron fue utilizar conductos que eran horizontales, ¿de acuerdo? Este sería el eje axial, ¿vale? Y en conductos horizontales, debido a que la gravedad va en el eje vertical, pues la presión reducida a lo largo de la dirección X, su gradiente con signo negativo coincide con el gradiente de presiones, ¿de acuerdo? Porque las cosas varían a lo largo de la coordenada X, ¿verdad? Y la presión reducida, si tenemos la gravedad, recuerden que el potencial másico o la presión reducida sería la presión termodinámica más ρ por el potencial másico, que sería G por la coordenada Z, donde la coordenada Z sería esta de aquí, ¿vale? Pues al derivar con respecto de X, la Z y la X son independientes, ¿vale? Muy bien, de tal forma que es interesante hacer notar que en el caso del flujo estacionario, la ley de Hagen-Poiseuille es para flujos estacionarios, sabemos que el P sub L es algo que a lo sumo depende del tiempo, ¿se acuerdan? Bueno, pues en el caso del flujo estacionario, como es el de Hagen-Poiseuille, la cantidad P sub L pasa a ser una constante. Y eso permite integrar las presiones, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo con presión reducida en general, porque P sub L es el menos derivada de la presión reducida con respecto de X, o lo que es lo mismo, la derivada de la presión reducida con respecto de X es igual a menos P sub L. Si yo integro esta ecuación entre X igual a 0, que sería el comienzo del conducto, y una posición axial cualquiera, pues lo que tendríamos es que la
presión reducida en esa posición axial menos la presión reducida en la posición inicial, pues no sería nada más que menos P sub L, que es una constante por X. Es decir, que las distribuciones de presión reducida, despejando de aquí, es igual a la presión reducida en X igual a 0, menos esa constante P sub L por X. ¿De acuerdo? Eso sería la distribución de presiones. ¿Cómo calculo yo la presión en la constante P sub L? Pues sencillamente particularizo la ecuación en X igual a N, donde tendré que la presión reducida coincide con la presión reducida al final, X igual a 0, y aquí tendríamos X igual a L. ¿De acuerdo? Pues si yo lo hago en la ecuación que tengo enmarcada en verde, pues me queda que la presión reducida en L sería igual a la presión reducida en 0 menos P sub L por L. Despejando de aquí, lo que uno obtendría es que esa constante, que es el gradiente de presión reducida cambiado de signo, no es más que la presión reducida en el origen menos la presión reducida al final del tubo partido por la longitud. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengan en cuenta por si necesitan conocer la distribución de presiones a lo largo del conducto. De tal forma que si yo tengo información de cuánto vale la presión reducida en el origen y cuánto vale la presión reducida al final, ¿vale? Pues ya conozco automáticamente, dada la longitud de mi conducto, ¿de acuerdo? Dada la longitud de conducto, yo ya conozco P sub L. Y si conozco P sub L, en esta ecuación de aquí, ya conozco todo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, conozco el caudal en función de la diferencia de presiones reducidas entre la entrada y la salida del conducto. Lo haremos un poquito más adelante cuando veamos un ejemplo. En el caso de los médicos Hagen y Poiseuille, como los tubos eran horizontal, pues ellos lo que obtuvieron es que el caudal es igual a pi por el diámetro a la cuarta del conducto dividido por 128 veces mu por el valor de P sub L. La presión reducida sería la presión a la entrada más ρg por la z a la entrada menos la presión reducida a la salida, presión termodinámica a la salida, L, déjenme escribirlo más clarito, menos ρg por la z a la salida, dividido por L. Como ellos tenían el tubo horizontal, la coordenada z a la entrada y la coordenada z a la salida son las mismas. De tal forma que en su caso, pues obtuvieron experimentalmente algo parecido a esto. Y digo parecido, ¿de acuerdo? Digo parecido porque ellos lo que sacaron fue conclusiones experimentales, en los que obtuvieron que efectivamente el caudal iba como el diámetro a la cuarta, que el caudal era proporcional a la diferencia de presiones y que el caudal era inversamente proporcional a L. Pero no sabían cuánto era la constante de proporcionalidad, que hasta que no se calcule no se sabe que es pi dividido por 128 veces mu. O sea, no sabían que la viscosidad aparecía de esta forma. Eso se obtuvo un poquito más tarde, ¿vale? Bien, ya hemos hablado de los esfuerzos del flujo de Hagen-Poiseuille. Tenemos aquí arriba. El esfuerzo axial es P sub L por D partido por 4. ¿De acuerdo? Ya sabemos que el esfuerzo axial es el gradiente por D partido por 4. ¿Verdad? De tal forma que si uno quisiera calcular, dado un conducto de longitud L y diámetro D, ¿cuánto es la fuerza total, ¿de acuerdo?, que el flujo ejerce, ¿vale? Que el flujo ejerce, bueno, pues el tau sub F o el esfuerzo en dirección X, que en los apuntes llama tau sub F, iría para allá, pues esto es fuerza por unidad de superficie, significa que la fuerza en dirección axial no sería nada más que ese esfuerzo, que es P sub L por D partido por 4. Observen que el esfuerzo es constante, porque P sub L es una constante, no depende de la posición axial, ¿de acuerdo? No depende de la posición axial. En todo caso podría depender del tiempo, pero no de la posición axial. Yo, para hallar la fuerza, lo que tendría que hacer de manera formal, si quieren ustedes,
de manera formal, es coger el esfuerzo en dirección X y multiplicarlo por un diferencial de superficie. El esfuerzo actúa sobre la pared. Pues el diferencial de superficie sería esa circunferencia cuya longitud es pi por d y después por un diferencial de X. Eso me daría como la piel de la rebanada de chorizo, ¿de acuerdo? O el canto de la moneda por diferencial de X. Eso es lo que habría que hacer, e integrarlo formalmente entre el principio, X igual a 0, y el final del conducto. Este sería X igual a 0 y X igual a L, ¿de acuerdo? Pi por D. Como en nuestro caso el esfuerzo es constante, pues esto todo es constante y sale fuera y me queda que es P sub L por el diámetro partido por 4 por pi por d y por l. De tal forma que la fuerza neta en dirección axial que realiza el flujo no es más que pi por p sub l por d al cuadrado l partido por 4. ¿De acuerdo? Vale, esa sería la fuerza. Muy bien, normalmente se suelen escribir los esfuerzos en términos de la caída de presión, ¿de acuerdo? En términos de la caída de presión. O si quieren ustedes también, muchas veces se suele escribir el coeficiente de fricción. Que ya apareció en algunos de los capítulos que han visto ustedes, lambda, que se suele escribir como 4 veces el esfuerzo en la pared, según ponen las notas, ¿verdad? Dividido por ρ por la velocidad al cuadrado partido por 2. Donde, insisto, esa velocidad es la velocidad media. 4πd al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, pues sustituyendo los diferentes valores tendré que ese coeficiente de fricción que hemos denominado lambda sería igual a 4 partido, o sea, el 2 pasa arriba, 8 dividido por ρv al cuadrado. El coeficiente de fricción es P sub L por D dividido por 4, ¿vale? El P sub L se puede escribir en función del caudal. Tenemos en la ecuación de aquí arriba. P sub L es 128 mu por el caudal partido por pi por D a la cuarta, ¿verdad? P sub L. Pues el P sub L seríamos 8D partido por 4 ρv al cuadrado. Hemos dicho que es 128 mu por el caudal dividido por pi y por D a la cuarta, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Escribiendo en vez del caudal, vamos a ordenar un poco, un 4, vamos a ver, tendríamos arriba, me queda el 8, me queda un 2. Déjenme poner 2 por 128 veces mu por el caudal dividido por la densidad, la velocidad al cuadrado por pi, ¿verdad? Y por el diámetro al cubo, porque este se me va con este y me queda un cubo, ¿vale? Que sería igual a 2 dividido por pi, 128 mu dividido por ρ, diámetro al cubo por v al cuadrado, y ahora en vez del caudal utilizamos su expresión en términos de la velocidad media. El caudal no es más que la velocidad por pi por d al cuadrado partido por 4. Bueno, pues el pi y el pi se cancela, ¿verdad? El diámetro al cuadrado se me va con el cubo y una velocidad se me va. De tal forma que el coeficiente de fricción lambda, para el caso del flujo de Hagen-Poiseuille, me quedaría 128 entre 2, que tenemos un 2 arriba y un 4 abajo, sería 64 veces, me queda mu dividido por ρ por d y por v, o lo que es lo mismo el coeficiente de fricción para el caso de flujo que se denomina laminar, es 64 veces dividido por el número de Reynolds, porque el número de Reynolds en un conducto es ρ por la velocidad media por el diámetro partido por la viscosidad. ¿De acuerdo? Esta es la parte del flujo laminar. Muy bien, es interesante saber que la ecuación de Hagen-Poiseuille, o el perfil de velocidades parabólicos que hemos escrito antes, lo vuelvo a poner aquí, son formalmente, U es igual a 2 veces v por 1 menos chi al cuadrado, ¿de acuerdo? Con chi igual al radio dividido por el radio del conducto, ¿vale? Y el flujo de Hagen-Poiseuille, que es pi por el diámetro a la cuarta partido por 128 mu veces P sub L, son soluciones en las cuales no hemos dicho absolutamente nada del valor del caudal.
¿de acuerdo? Luego son formalmente válidas para todo tipo de flujos, ¿de acuerdo? Es decir, para todo valor del número de Reynolds, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? Bueno, lo que ocurre realmente, y eso lo demostró el señor Osborne Reynolds, de ahí el parámetro que lleva su nombre, es que ese flujo este flujo que hemos descrito de Hagen-Poiseuille, si quieren ustedes, que se conoce como flujo laminar, aunque formalmente es una solución de las ecuaciones de Navier-Stokes para todo tipo de Reynolds, en realidad hay otras opciones, porque lo que ocurre es que cuando el Reynolds se hace mayor que un cierto Reynolds crítico, que aproximadamente son 2300, empiezan a aparecer en el flujo, ¿de acuerdo? Empiezan a aparecer de forma aleatoria, zonas turbulentas. De forma aleatoria. Si se fijan, cuando el flujo es laminar, ¿vale? Cuando el flujo es laminar, uno en un conducto, supongamos que el flujo va de izquierda a derecha en esta dirección, si inyectase tinta, pues esa tinta, si la inyecto desde este punto de manera continua, la tinta se desplaza con la velocidad del fluido, ¿verdad? Y forma una línea. Cuando llego al Reynolds por encima del crítico, ¿de acuerdo? Esto sería la parte izquierda para el Reynolds menor que el Reynolds crítico. Cuando tengo un Reynolds mayor que el Reynolds crítico, ligeramente mayor, ¿de acuerdo? Bueno, formalmente, si quieren ustedes, según los experimentos, entre unos 8 o 10.000 y el Reynolds crítico que está en torno a 2300, ¿de acuerdo? Bueno, pues se ve que esas líneas de vez en cuando hacen puff y se mezclan, ¿de acuerdo? Es decir, aparecen regiones donde el flujo no es unidireccional. Si la línea se va hacia arriba o hacia abajo o hace torbellinos es porque el flujo ya no es unidireccional, ¿de acuerdo? Luego las hipótesis de flujo unidireccional fallan. Y desde luego cuando el Reynolds está por encima de esos 10.000, vamos a poner 8.000, disculpen. El Reynolds está por encima. En cuanto yo inyecto la tinta, esa se distribuye y se distribuye uniformemente por todo el conducto. Es decir, el flujo es fuertemente no unidireccional. ¿De acuerdo? No significa que para este tipo de Reynolds no valga la solución de Hagen-Poiseuille. Sí que vale. Lo que ocurre es que es inestable. E inestable significa que cualquier perturbación hace que ese flujo perfectamente laminar y unidireccional salte a otra solución de las ecuaciones de Navier-Stokes que es tremendamente complicada, lo que se denomina una solución de tipo caótica, que la veremos mucho más adelante en el final del curso, que son los flujos turbulentos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hay que tener cuidado en general en los sistemas que admiten soluciones de tipo estacionario, como la que acabamos de ver, el flujo laminar, flujos de Hagen-Poiseuille, porque aunque formalmente es solución de la ecuación, es posible que en realidad nunca se vea digamos, en los experimentos, porque dicha solución es inestable y por lo tanto el problema evoluciona hasta hacia otro tipo de flujos, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar soluciones, digamos, sencillas de los flujos, porque las ecuaciones completas de Navier-Stokes son fuertemente no lineales, ¿vale? Debido a ese término convectivo V por el gradiente de U. Bueno, muy bien, vamos a intentar extender un poquito más este tipo de flujos, lo que se denomina el flujo laminar, de líquidos, siempre de líquidos, en conductos de sección lentamente variables. ¿De acuerdo? Vamos a buscar soluciones de tipo laminar dentro de conductos que ya no son infinitos y de sección constante, sino que pueden ser tubos cuya sección pueda ir variando a lo largo del propio tubo, ¿de acuerdo? Para empezar vamos a definir lo que es un conducto
de forma, si quieren, específica. Un conducto es un volumen, ¿de acuerdo?, donde una de sus dimensiones es muy grande frente a las otras dos. Un volumen tiene 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Pues piensen en un volumen que tiene una de sus dimensiones, sería esta, por ejemplo, mucho más grande que las otras dos. Esto es un conducto, ¿de acuerdo?, donde hay una de sus dimensiones, L, ¿vale?, mucho más grande que las otras dos, que serán del orden de esa dimensión D. Entonces, en un conducto se tiene que el coeficiente entre ese diámetro, que sería la dimensión típica transversal, y la longitud es una cantidad terriblemente pequeña. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces vamos a definir la coordenada a lo largo del eje del conducto. La pongo por aquí. ¿Vale? No tiene por qué ser de simetría cilíndrica, para nada. Y a esa coordenada la llamamos X. Entonces, yo espero que el flujo dentro del conducto pues vaya principalmente a lo largo del eje del conducto. Déjenme llamar a esa velocidad típicamente V mayúscula. ¿De acuerdo? Y si ahora yo considero una sección cualquiera del conducto, por ejemplo esta de aquí, ¿vale?, yo puedo definir en esa sección un sistema de ejes coordenados, ¿vale? La axial X ya la tengo dibujada y déjenme pintar las coordenadas transversales que están contenidas en esa sección. Esta sería la coordenada Y y la coordenada Z. ¿De acuerdo? Muy bien. El que la sección de ese conducto sea lentamente variable, es decir, yo corto el conducto en una determinada posición X, ¿vale?, y dentro de ese corte, es la sección azul que estamos mirando, pues tendré una superficie que depende de las coordenadas Y de Z, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues esa sección, ¿vale?, puede variar lentamente si yo cambio la coordenada X, es decir, la derivada del valor de la sección cuando yo varío la coordenada X, es decir, si en lugar de cortar en este valor de X, yo cortase en un valor próximo, ¿de acuerdo?, este de aquí, pues la derivada de esa sección con respecto de X, ¿vale?, si quieren ustedes, es pequeña. La sección apenas varía, ¿de acuerdo? Pero además, si se fijan, y además lo he hecho a propósito, ese conducto no es para nada recto, ¿de acuerdo? No. Puede tener un radio de curvatura, ¿vale? Pues voy a suponer también que ese radio de curvatura es una cantidad grande con respecto al diámetro, ¿de acuerdo? Es decir, no vale un codo. Un codo sería un tubo que hace así, y ese sería el radio de curvatura. En el caso de un codo, el radio de curvatura es parecido al diámetro, y esto no se cumple. No, puede ser un tubo que se vaya combando de forma suave, ¿de acuerdo? Se va combando de forma suave, no tiene por qué ser recto. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a intentar, suponiendo que podemos definir en cada sección unas coordenadas locales que son cartesianas, la X la he pintado, la Y y la Z la tienen ustedes ahí, pues vamos a intentar aplicar las ecuaciones de conservación, teniendo en cuenta que la geometría me va a permitir hacer simplificaciones de esas variables, ¿de acuerdo? Estamos en el caso de flujo laminar de líquidos de conducto de sección constante. En general, mis coordenadas independientes serían, por supuesto, la coordenada axial, y dentro de esa coordenada axial donde yo me paro, las coordenadas transversales Y y Z, y como siempre, el tiempo. Estas serían mis variables independientes. Y voy a suponer que el problema es isotermo, que las variaciones de temperatura son pequeñas, de tal forma que como estamos con líquidos, mis variables dependientes, la densidad no son, sería el campo de velocidades, V, que en general dependerá de X, de Y, de Z y de T, ¿de acuerdo? Y después el campo de presiones, que en general dependerá de X, de Y,
de z y de t. Esas serían mis variables. La temperatura, digamos, si se desacopla el problema mecánico del térmico, la temperatura se podría calcular a posteriori, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nuestros coeficientes de transporte, mu, van a ser constantes. La viscosidad es una constante. Bueno, pues con esta idea en mente, la primera ecuación de conservación es la ecuación de conservación de la masa, que me dice que la divergencia del campo de velocidad vale 0. Que si yo la escribo en sus coordenadas cartesianas, pues sería la derivada de la velocidad a lo largo de x con respecto de x, más derivada de velocidad a lo largo de y con respecto de y, más la derivada de la velocidad en dirección z con respecto de z, tienen que ser 0. ¿De acuerdo? Y esa ecuación me dice que en los tres términos que aparecen en ese sumando, esas tres derivadas deben de ser del mismo orden. Tengamos esto aquí aparte con las condiciones geométricas. ¿De qué orden es la velocidad en la dirección axial? Bueno, si fijamos el esquemita, pues yo he denominado la velocidad a lo largo del eje esa v, que es la que espero que sea la principal, porque el flujo en los conductos los hago, digamos, los genero para llevar material, fluido, de un extremo al otro. Luego a mí me interesa que esa velocidad sea importante, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso lo voy a llamar v, la velocidad a lo largo de x. Entonces, el término de la izquierda es de orden de magnitud. Las variaciones de la velocidad, pues como muchos son del orden de la propia velocidad v, dividido por la variación de la coordenada x. La coordenada x va desde su origen hasta el final del conducto y tiene de dimensión L, ¿de acuerdo? Luego el primer término será del orden de v partido por L. Las velocidades en dirección y en dirección z voy a llamarlas velocidades transversales, v sub t, ¿de acuerdo? Que no sé cuánto valen, pero la derivada de vi con respecto de y será del orden de la velocidad en y, que la he llamado v transversal, dividido por la variación de la coordenada y. Y la coordenada transversal, ¿de acuerdo?, varía cantidades del orden del diámetro. Muy bien. Y el tercero, pues es lo mismo, la velocidad transversal en dirección z, la sigo llamando velocidad transversal, ¿de acuerdo?, dividido por la variación de z, que sería d, ¿vale? Entonces me dice, si quieren déjenme llamarla y z, ¿vale? Esa ecuación de conservación de la masa me dice que a lo sumo los tres términos tienen que ser comparables, porque la suma de los tres da 0, ¿de acuerdo? Es decir, que este tiene que ser del orden de este y que cualquiera de los otros tiene que ser del orden del primero, ¿vale? Eso me dice, comparando el segundo y el tercero, que la velocidad transversal en y tiene que ser parecida a la velocidad transversal en z. Es decir, y a eso lo voy a llamar velocidad transversal, ¿de acuerdo? Eso proviene de comparar esos dos términos. Y por otro lado, si comparo el primero con cualquiera de los otros, me dice que v partido por L tiene que ser parecido a las velocidades transversales, que son las dos parecidas, voy a llamarla vt dividido por d. De tal forma que aquí sale una cosa bastante interesante. La velocidad transversal uno espera que sea del orden de la velocidad axial, pero multiplicada por d dividido por L, ¿de acuerdo? Esto es importante, porque en el caso de mi geometría, de partido por L es muy pequeño, ¿se dan cuenta? Pues eso me quiere decir que en general la velocidad en t va a ser mucho menor, la velocidad transversal, que la velocidad axial, ¿de acuerdo? Y eso es debido a la geometría de mi volumen, y mi volumen tiene una geometría de conducto, ¿de acuerdo? Muy bien. Estupendo. Entonces uno espera que las velocidades en dirección axiales sean mucho mayores que las velocidades que se producen en las direcciones transversales. Muy bien, tiene sentido, y eso por la geometría. Vamos a analizar ahora la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Esa ecuación, para el caso de líquidos con la viscosidad constante, pues no es más que ρ. Voy a romper la derivada sustancial de la velocidad en sus términos, variación local de la velocidad con respecto del tiempo, discúlpenme, más ρ, v por el gradiente de v, ¿de acuerdo?, igual a menos, déjenme suponer que la fuerza másica también deriva de un potencial, ¿de acuerdo?, menos gradiente de v. De tal forma que aquí puedo escribir, por lo tanto, menos el gradiente de la presión reducida. Y aquí me quedaría más nu por la laplaciana de la velocidad. Eso es lo que sería. Con
Ya saben ustedes que la presión reducida no es más que la suma de la presión termodinámica más ρ por el potencial de fuerzas básicas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo serían, digamos, esas tres ecuaciones en los ejes correspondientes? X, a lo largo del conducto, Y y Z. Pues a lo largo del eje X, esta ecuación, voy a escribirla en azul, sería ρ por la derivada con respecto al tiempo más ρ. Voy a escribir el v por el gradiente, pues sería la velocidad en x derivada con respecto de x más ρ la velocidad en y derivada con respecto de y más ρ por la velocidad en z derivada con respecto de z. Eso sería el operador ρ derivada sustancial. Y ahora lo estamos aplicando a la velocidad en dirección x, que hemos llamado v, ¿vale? V, v, v y v. Velocidad en dirección x, la hemos llamado v. Muy bien. Y en la parte derecha, pues lo que tenemos es el menos el gradiente axial de la presión reducida, menos la derivada de la presión reducida con respecto a la coordenada axial, y después tenemos más la viscosidad por la laplaciana de la componente axial. La laplaciana sería derivada segunda con respecto de x al cuadrado más derivada segunda con respecto de y al cuadrado más derivada segunda con respecto de z al cuadrado. Y eso lo aplicamos a la componente axial, que es, v, v y v. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una pequeña estimación de órdenes de magnitud. ¿De acuerdo? Primer término de la izquierda, ρ por la derivada de v con respecto al tiempo. Este será de orden de la densidad. Las variaciones de la velocidad axial, como mucho, son del orden de la propia velocidad. Y las variaciones temporales pues serán típicas si las cosas varían con el tiempo de un cierto tiempo característico de variación, t sub 0. Oiga, ¿cuánto vale t sub 0? Depende del problema. Pero si las cosas varían con el tiempo, existirá un tiempo característico de variación. ¿De acuerdo? Siguiente término, pues es el del orden de ρ, v al cuadrado partido por las variaciones de x, l. Tercer término sería ρ, velocidad transversal en la VI, velocidad axial partido por la coordenada y. Pero déjenme subir, y lo que tenemos es que la velocidad transversal se puede escribir como d partido por l por la velocidad axial, v. Vt partido por d, en otras palabras, Vt partido por d se puede escribir como v partido por l, ¿vale? Luego este término vuelve a ser v al cuadrado partido por l. Lo mismo ocurre con el tercero, es ρ por v al cuadrado partido por l. De tal forma que los tres términos convectivos, los tres, son del mismo orden, v al cuadrado partido por l. Borro los otros, ¿vale? Este término de la presión pues será del orden de la presión reducida, o si quieren ustedes, variaciones de la presión reducida en dirección axial, dividido por la coordenada axial, ¿de acuerdo? Y los tres términos que hay dentro, pues el primero es del orden de la velocidad partido por L al cuadrado. Segundo, de la velocidad V partido por las variaciones transversales al cuadrado. Y el tercero también, V partido por D al cuadrado. Fíjense que si yo comparo estos tres términos entre sí, el primer término dividido por cualquiera de los otros dos resulta ser del orden de v partido por L al cuadrado por v partido por D al cuadrado, ¿vale? Que no es más que D partido por L elevado al cuadrado, ¿vale? Muy bien, pero ya, mi caso es un conducto donde D partido por L es muy pequeño. Pues si D partido por L es muy pequeño, D por L al cuadrado es todavía más pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que el término proporcional a v partido por L al cuadrado es despreciable frente a los términos proporcionales a v partido por D al cuadrado. El motivo no es más que D es mucho más pequeño que L. ¿Se dan cuenta? Luego, dentro de la ecuación de conservación, dentro de la parte del flujo viscoso, este primer término es despreciable frente a los otros dos, ¿de acuerdo? Y los otros dos son del orden de v partido por D al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues en ese caso, déjenme borrar aquí, después de esta disquisición que acabo de hacerles,
puedo decir que el término viscoso es del orden, desde luego, de la viscosidad por V partido por D al cuadrado, donde el término primero es despreciable. Despreciable frente a los otros dos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Pues ahí está. Esa sería la ecuación de conservación de movimiento en la dirección axial dentro de un conducto, porque estamos utilizando que D partido por L es pequeño. Y ahora yo quiero obtener una ecuación similar a la que obtuvimos en su día para el flujo de Hagen-Poiseuille en mi conducto. Y en el flujo de Hagen-Poiseuille en mi conducto, déjenme volver hacia atrás. La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento la tienen ustedes aquí. Es decir, toda la parte convectiva es nula y solamente me queda el gradiente axial y el término viscoso, ¿de acuerdo? Me gustaría, por lo tanto, que toda la parte convectiva fuera despreciable frente a estos términos de aquí, ¿vale? Bueno, ¿hay situaciones donde eso ocurre? Vamos a ver cuáles serían las condiciones. Entonces, lo que nos interesaría es, ¿hay condiciones donde estos términos sean despreciables frente a los términos de la derecha? ¿Vale? ¿Es posible? Bueno, pues vamos a evaluarlo. Lo primero que vamos a hacer es comparar el término de aceleración convectiva, ¿de acuerdo?, con el término viscoso. Entonces, esa comparativa me dice la aceleración convectiva es del orden de ρ v al cuadrado partido por L. Y si yo lo divido por el término viscoso, ¿vale?, si ese cociente fuera mucho menor que 1, significaría que el término convectivo es despreciable frente al término viscoso y por lo tanto podría yo despreciar todo este término de aquí. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver qué exige esto. Bueno, pues esto es igual a ρ v al cuadrado partido por L dividido por mu por v y multiplicado por d al cuadrado. Si opero un poco, una velocidad se me cancela y sería igual a ρ v diámetro y el otro diámetro lo dejo fuera, dividido por mu y partido por L. Es decir, ese cociente no es más que, fíjense que el primer término que tenemos ahí es el número de Reynolds por D partido por L. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Es decir, la comparativa del término convectivo frente al término viscoso es igual a Reynolds por D partido por L. Pero oiga, en mi conducto, D partido por L es una cantidad chiquitita, ¿vale? Luego no sería sorprendente que este producto Reynolds D partido por L fuera pequeño. En cualquier caso, si yo quiero que el término convectivo sea despreciable frente al término viscoso, necesito que en mi flujo este parámetro adimensional total tenga que ser mucho menor que 1. Si eso es así, si se cumple esto, ¿de acuerdo? Esto que remarco aquí, entonces el término convectivo es despreciable frente al término viscoso. Muy bien, comparemos la otra parte de la aceleración, sería la variación local. Pues si comparo la variación local frente al término viscoso, pues nada, sería ρ por v partido por el t sub 0 dividido por nu por v por el diámetro al cuadrado. Es decir, ρ, voy a no eliminar las v's, ¿de acuerdo? Me quedo con la de arriba, un diámetro y otro diámetro, ¿de acuerdo? Aquí tengo la mu, aquí tengo un t sub 0 y una velocidad. Y ahora déjenme multiplicar y dividir por la longitud del conducto. Y ahí tengo el producto de tres números adimensionales. El primero vuelve a ser el número de Reynolds. El segundo no es más que el número de Strugel, ¿de acuerdo? Y el tercero vuelve a ser AD partido por N, ¿vale? Entonces, si uno quiere que el término de aceleración local sea despreciable frente al término viscoso, necesito que este cociente sea mucho menor que 1. Y si eso es así, entonces el término aceleración local es despreciable frente al término viscoso. De tal forma que si satisfacen las dos condiciones, y no sería sorprendente, porque tengo un conducto y D partido por L es una cantidad muy pequeña, ¿de acuerdo? Muy pequeña. Luego, no es necesario que el Reynolds sea pequeño, no. Reynolds por D partido por L sea pequeño.
Y aquí lo mismo, no es necesario que el estrujal sea pequeño. No, Reynolds por estrujal por d partido por L sea pequeño. Si ambas condiciones se satisfacen, el término convectivo, los términos convectivos y de aceleración local son despreciables frente a los viscosos. Y eso implica que la ecuación desprecio toda la parte izquierda, ¿de acuerdo? Tanto los de aceleración local como los de aceleración convectiva. Y acordándonos de que este término también es pequeño frente a estos dos, la ecuación de cantidad de movimiento en dirección axial me queda que 0 es igual a menos la derivada de la presión reducida con respecto a la coordenada axial más mu, que multiplica la derivada segunda de v con respecto de i al cuadrado más derivada segunda de v con respecto de z al cuadrado. Más errores. Esos errores son debido a lo que estoy despreciando. ¿Qué estoy despreciando? Primero este término. Este término vimos que comparado con este era del orden de d partido por l al cuadrado. Luego estoy cometiendo errores del orden de d partido por l al cuadrado. ¿Qué más? He despreciado el término convectivo, que es de este orden, que sabemos que es pequeño, pero los errores serán de este orden, de Reynolds por d partido por L. Y también he despreciado la aceleración local frente al término viscoso, cuyos errores son, los errores relativos, son del orden de esto de aquí, pues errores del orden de Reynolds por d partido por L por el estrujal. Esos son los errores que estoy cometiendo. Pero siempre que d partido por L sea lo suficientemente pequeño y que los otros dos productos de números adimensionales, el Reynolds por d partido por L y este sean muy pequeños, pues los errores en general serán muy pequeños. Y esta ecuación será razonablemente aproximada. ¿De acuerdo? Me dará una solución razonablemente aproximada. Esta es la coordenada axial. ¿Ven ustedes? Desaparecen los términos convectivos. Oiga, no es del todo cierto, en efecto, pero los errores son pequeñísimos, siempre que todos esos parámetros sean muy pequeñitos. ¿De acuerdo? En esas condiciones la ecuación será aproximadamente válida. ¿Qué ocurre con la ecuación en la dirección y? En la dirección transversal. Pues nada, tendré que ρ por la derivada con respecto al tiempo. Lo he puesto en azul la ecuación, ¿verdad? Sí, disculpen. No, por consistencia de los colores. Nada, el operador a la derivada sustancial es ρ variación con respecto al tiempo más v por la parcial con respecto de x más v sub i por la parcial con respecto de y más v sub z por la parcial con respecto a z. Ahora aplicado a la velocidad transversal en dirección y. vi, vi, vi y vi. Déjenme, perdonen, déjenme, antes de meterme con la i, perdonen. Antes de meterme con la i, déjenme acabar la parte x, que no la he acabado, perdonen, se me ha olvidado reanalizar esta ecuación, ¿vale? Seguimos con la ecuación de cantidad de movimiento. Se nos ha olvidado, se me ha olvidado a mí, comparar el término ahora de presión axial, ¿vale? Bueno, pues como solamente me queda el término viscoso y el término de variación axial de la presión, esos dos términos pues tienen que ser comparables, uno compensa al otro. ¿De acuerdo? El término de la presión es la variación de la presión reducida en dirección axial dividido por la coordenada axial, tiene que ser comparable al término viscoso, que hemos visto que era v partido por d al cuadrado. Y eso de aquí me da una idea de cuánto es la evolución de la variación axial de la presión reducida. Pues será del orden de mu, la viscosidad, por la velocidad axial, por L, dividido por d elevado al cuadrado, ¿vale? Bien. Esto es lo que uno esperaría. Muy bien, ahora sí, pasamos a la ecuación de la cantidad de movimiento en dirección de i, ¿vale? Ahí estamos. Muy bien. Bueno, ya he escrito la parte convectiva y la parte de la derecha pues ya la saben ustedes, sería menos a la variación de la presión reducida con respecto a la coordenada transversal y aquí pues más mu
variación segunda con respecto de x al cuadrado, variación segunda con respecto de y al cuadrado, variación segunda con respecto de z al cuadrado, en este caso de la velocidad en dirección y. ¿Vale? Al igual que antes, dentro de los términos que aparecen dentro de la laplaciana, la variación segunda a lo largo de x es despreciable, ¿vale? Frente a las otras dos. Y este último término, igual que antes, del orden mu, velocidad transversal dividido por d al cuadrado. El término pues sería la variación transversal de la presión reducida dividido por d. Los tres términos de aquí son exactamente iguales, que si me dejan con respecto al primero, pues ¡ay! Es rho por, vale, perdón. Pues sería rho v partido por L por la velocidad transversal, ¿de acuerdo? He utilizado el primero, los otros he utilizado este, ¿vale? He utilizado este para escribir el orden de magnitud. Estos dos son iguales a este, lo pueden hacer. Y el término finalmente de la variación local, pues rho v transversal dividido por t sub 0. Si forzamos a lo mismo que antes, es decir, que el término viscoso sea dominante frente al convectivo y frente a la variación local, pues obtenemos exactamente lo mismo. El primer caso sería rho vt partido por L dividido por mu vt por el diámetro al cuadrado. El vt se me va y me quedaría rho vd por d por mu partido por L, es decir, exactamente igual que antes, es el Reynolds por D partido por L. Y la segunda comparativa, si me permiten hacerla ya aquí, igual que antes, sería rho vt partido por t sub 0 por d al cuadrado partido por mu y por vt. La vt y la vt se me van, y si multiplico y divido por la velocidad axial y operan ligeramente, obtienen de nuevo el Reynolds por el Strugel por D partido por L. ¿De acuerdo? Son las dos comparativas. Tengo que hacerles mención, les recuerdo aquí que el Strugel es este número de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo, pues si esto es así, pues entonces si Reynolds por D partido por L, como habíamos exigido antes, mucho menor que 1, y además Reynolds por el Strugel por D partido por L mucho menor que 1, pues entonces ocurre lo mismo. La parte izquierda de la ecuación desaparece. Y la ecuación de conservación pues me queda para la dirección y que 0 es igual a menos la derivada de la presión reducida con respecto a la coordenada y más mu, y sin olvidarnos de que este término es despreciable frente a los otros dos, ¿de acuerdo? Pues aquí me quedaría la derivada segunda de la velocidad transversal con respecto a y al cuadrado, derivada segunda velocidad transversal con respecto de z al cuadrado. Y si de nuevo analizamos la importancia de los dos términos, que tiene que ser uno compensa al otro, pues el primero es las variaciones transversales de la presión reducida dividido por d, tiene que ser el orden de nu por la velocidad transversal partido por d al cuadrado. Y me da idea de la importancia de las variaciones transversales de presión, que son del orden de mu por la velocidad transversal dividido por d. ¿De acuerdo? Nos quedamos con esto. En cuanto a la coordenada que me queda la coordenada z, es exactamente igual que la coordenada y. Exactamente igual. Y lo que se obtendría, siempre que el Reynolds por d partido por L sea pequeño frente a la unidad y Reynolds por estruja por d partido por L es pequeño frente a la unidad, déjenme también decir aquí que más errores, que son del orden, igual que antes, d partido por L al cuadrado, Reynolds por d partido por L y Reynolds por d partido por L por el estruja, ¿vale? Bueno, pues en el caso z se obtiene exactamente lo mismo. Sería 0 es igual a menos la derivada de la presión reducida con respecto de z más mu, en este caso derivada segunda. He puesto transversal, esta es la coordenada y, perdón. Eso es, sería de la velocidad en i. Pues aquí de la velocidad en i, hoy estamos aquí en la coordenada z, vaya.
velocidad en z con respecto a i dos veces, más la derivada segunda de la velocidad en z con respecto a z al cuadrado, ¿de acuerdo? Y de nuevo, de aquí se obtendría que las variaciones de la presión transversal en la coordenada z pues son del orden de mu por la velocidad transversal dividido por c. Recuerden que la velocidad transversal en z y la velocidad transversal en i son del mismo orden, por eso no he hecho distinciones en velocidad transversal, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Bueno, lo que se obtiene es, si uno ahora compara cómo son las variaciones de presión transversales con las variaciones de presión axiales, resulta que estas son del orden de, las transversales las acabamos de ver hace un momento, mu por la velocidad transversal dividido por d. Y las variaciones de presión axiales son de mu v por L partido por D al cuadrado. Mu V por L partido por D al cuadrado. ¿Vale? La mu y la mu se me va. Observen que la velocidad transversal partido por el diámetro, si no me dejan ir arriba, la velocidad transversal partido por el diámetro es del orden de la velocidad axial V partido por la longitud. Bueno, entonces la velocidad transversal partido por el diámetro es del orden de V partido por L. D al cuadrado V partido por L. Se van las V y esto es del orden de D dividido por L al cuadrado. ¿Vale? Es decir, las variaciones transversales de presión son tremendamente pequeñas en nuestro caso, estamos en un conducto frente a las variaciones axiales. Entonces, fíjense que estamos en un problema donde las variaciones transversales de presión son tremendamente pequeñas frente a las variaciones axiales. ¿De acuerdo? Las velocidades transversales son tremendamente pequeñas frente a las velocidades axiales. Es decir, el flujo casi tiene únicamente dirección a lo largo de la componente axial. Las otras son muy pequeños. ¿De acuerdo? Y apenas hay variaciones transversales de presión. Pues esto nos permite simplificar el problema introduciendo lo que se llama un flujo casi unidireccional. Basado en esto de aquí, las variaciones transversales de presión son pequeñas frente a las axiales y las velocidades transversales son muy pequeñas frente a la velocidad principal o axial. Entonces, en ese flujo suponemos que las velocidades transversales no existen, ¿de acuerdo? De tal forma que la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en dirección axial me queda la que hemos escrito antes, ¿de acuerdo? Y las otras dos ecuaciones de cantidad de movimiento, como las velocidades transversales casi que no existen, ¿de acuerdo? Pues las escribo como 0 es igual a menos la derivada de la presión reducida con respecto de I y 0 menos derivada de la presión reducida con respecto de Z. ¿De acuerdo? ¿Qué errores estamos cometiendo al yo asumir todas esas, digamos, simplificaciones? Pues los errores son del orden de lo que estoy despreciando, de D partido por L, D partido por L elevado al cuadrado, sobre todo en las ecuaciones de cantidad de movimiento, D partido por L elevado al cuadrado, Reynolds por D partido por L y Reynolds por D partido por L y por el Strúhal. Todas esas, ¿de acuerdo? Todas esas son los, digamos, los términos que he despreciado, ¿vale? Bueno, eso me simplifica enormemente el problema, tengo de nuevo un problema cuasi lineal. ¿De acuerdo? Y esto habría que resolverlo, ese flujo casi o cuasi unidireccional. Y es posible por la geometría de que mi conducto, ¿de acuerdo? Es casi, permite que el flujo sea casi unidireccional, ¿de acuerdo? A pesar de que la sección pueda ir variando a medida que yo me muevo por la coordenada X, la sección puede ir cambiando en forma y tamaño, pero de forma suave. Y a pesar de que el tubo puede que no esté recto, pero se va combando de forma suave. Entonces el flujo es cuasi o casi unidireccional. Y esas serían las ecuaciones que me permiten resolverlo.
¿De acuerdo? Las dos últimas me vuelve a decir que mi presión reducida, como mucho, depende de las coordenadas que me quedan libres, que sería la coordenada axial y el tiempo, ¿de acuerdo? No se olviden que mis coordenadas, mis coordenadas independientes son las geométricas. Para cada X tengo las transversales y después el tiempo, ¿vale? Muy bien, eso es lo que ya sabemos de entrada. La presión reducida, entonces, a lo sumo puede depender de X y del tiempo, ¿vale? Y la velocidad v, desde luego, puede depender de todo. De X, de Y, de Z y del tiempo. Eso es lo que tenemos, ¿vale? Muy bien, ¿qué más? Pues para resolver esas ecuaciones diferenciales habría que escribir, si quieren ustedes, o que resolverlas con las condiciones de contorno apropiadas. Y esas condiciones de contorno apropiadas son que, dada una coordenada X, a lo largo del conducto, que vuelvo a pintar aquí, tendríamos mi conducto, entrada, coordenada axial X, final del conducto. Dada una coordenada X, por ejemplo esta de aquí, pues tendré una sección asociada con sus coordenadas Y y Z, ¿de acuerdo? Para ese valor de la coordenada X. ¿Vale? Mi tubo de longitud total, no lo olviden, L. Y de sección característica o de raíz cuadrada de sección, un diámetro D. En realidad D puede depender de X, puede variar, ¿de acuerdo? Pero las derivadas de D con respecto de X siempre son muy pequeñitas. El diámetro, la sección puede variar, pero siempre muy poco a poco. Y ya saben ustedes que D partido por L es terriblemente pequeño. Y estamos, por supuesto, suponiendo que el Reynolds por D partido por L es muy pequeño y que Reynolds por el Strugel por D partido por L es muy pequeño. En todas esas condiciones estamos. Y en el radio de curvatura, que no voy a pintar, pues también el diámetro dividido por el radio de curvatura es muy pequeño. En todas esas condiciones no son tan raras encontrarlas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues habría que resolver ese problema localmente para cada sección. En cada X yo tendré, por lo tanto, un valor de la sección que dependerá de la coordenada X donde está, y dentro de ese valor de X, pues la sección estará definida por Y y por Z, ¿de acuerdo? Y esa sección pues tendrá un valor del contorno. El contorno de la sección es esto de aquí, que estoy ahora pintando en rojo. El perímetro, ¿de acuerdo? Sería el contorno. Pues sería un contorno que, dada una sección, una X, pues tendrá una curva, ¿de acuerdo? Una relación entre Y y Z igual a 0, ese será mi contorno. Bueno, pues sobre ese contorno yo tengo que verificar que la velocidad axial es 0, porque el tubo está parado. Luego sobre el contorno tendré que imponer que V vale 0. ¿De acuerdo? Y la otra condición que tengo que imponer, porque aquí tengo derivadas segundas, ¿de acuerdo? Es que el módulo de la velocidad dentro de la sección, en cualquier valor de la sección, el módulo de V tiene que ser finito, ¿vale? Y esas serían las condiciones de contorno, ¿de acuerdo? Déjenme reescribir el problema haciendo o introduciendo, si quieren, al igual que hicimos en el caso de Hagen-Poiseuille, la variable P sub L, que no es más que menos la derivada de la presión reducida en dirección axial, y que ya sabemos que si la presión reducida solamente puede depender de X y de T, pues a lo sumo P sub L es algo que depende de X y de T. Es decir, una vez fijada la sección, el valor de P sub L está fijo, salvo por el tiempo, pero no depende de las coordenadas X e Y. ¿Se dan cuenta? Es importante tener esto en mente para hacer la integración. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta parte de aquí, he definido el P sub L, que solamente depende de la sección donde yo pare a hacer la integral y del tiempo t. ¿De acuerdo? Bueno, pues déjenme reescribir las ecuaciones. Entonces lo que tenemos, la ecuación que hay que resolver es que 0 es igual a P sub L más mu por la derivada,
la laplaciana. Pues lo pongo aquí. Por la derivada segunda de v con respecto de i al cuadrado, las coordenadas transversales, derivada segunda de v con respecto de z al cuadrado. ¿De acuerdo? Donde eso hay que resolverlo de tal forma que en el contorno, fijado una x de i z igual a 0, v vale 0, y en la superficie, fijada una x, ¿de acuerdo? Para cada iz, el módulo de v tiene que ser acotado. Estas serían las condiciones de contorno. Donde P sub L es de x y de t, pues fijado una x, P sub L, ¿de acuerdo? Solamente depende de t, una vez que hemos fijado la sección x donde vamos a integrar. Pues déjeme introducir las variables adimensionales. Yo voy a introducir las siguientes variables dimensionales. Voy a utilizar las mismas que definen ahí. Voy a coger la variable i, la geometría i en la sección, ¿de acuerdo? En esa sección, y la divido por la longitud característica transversal, que es el diámetro. Y la variable z en la sección la divido también por el diámetro d. Noten que d puede depender de x, porque para cada valor de la sección, variación de x, para cada valor de x, ¿vale? La sección pues puede ser otra, puede variar, ¿de acuerdo? Y la longitud característica transversal puede variar. Pero yo, dada una sección, defino esas dos variables adimensionales. La de la i la voy a llamar chi y la otra eta, ¿vale? Y ahora voy a definir la velocidad adimensional. A la v la voy a dividir por una velocidad característica, v sub 0, que no sé cuánto vale, y a eso lo voy a llamar u, ¿vale? Si yo sustituyo estas variables dentro de la ecuación, lo que me queda es que 0 es igual a ese p sub l, que es algo, una constante que a lo sumo puede depender del tiempo, más mu, aparece la velocidad v sub 0 dividido por la longitud característica al cuadrado de sub 0, que multiplica la derivada segunda de u, la i es chi al cuadrado, más derivada segunda de la velocidad dimensional con respecto a la z dimensional. Y para hacer adimensional divido por p sub l. Y lo que me queda esta ecuación es que 0, o si quieren, paso el p sub l al otro lado y divido por el coeficiente que multiplica al término viscoso. De tal forma que esa ecuación me quedaría derivada segunda de u con respecto de chi al cuadrado más derivada segunda de u con respecto de z al cuadrado es igual a menos p sub l por d al cuadrado partido por mu y por v sub 0. Bueno, pues esto me está pidiendo a gritos definir una v sub 0 que haga que este coeficiente sea igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Hombre, porque hemos dicho previamente que en el flujo casi unidireccional el término viscoso ha de ser del orden del término de caída de presión. ¿Se acuerdan ustedes? Término viscoso del orden del término de la caída de presión. Pues los dos tienen que tener la misma importancia en la ecuación. Yo lo esfuerzo así. Para que tengan la misma importancia, si este término lleva como coeficiente un 1, es decir, no aparece nada, pues este tiene que ser del mismo orden, 1. Y eso me permite definir la velocidad v sub 0, igual a p sub l por d al cuadrado partido por mu. De tal forma que mi velocidad dimensional u es igual a v dividido por esa velocidad característica, que sería mu partido por el gradiente y por d al cuadrado, que es la expresión que tienen en los apuntes. Yo prefiero hacerlo así para que vean cómo la propia ecuación me dice cómo son las variables adimensionales. ¿De acuerdo? En ese caso, mi ecuación diferencial pasa a ser, pues oiga, derivada segunda de u con respecto de chi al cuadrado, derivada segunda de u con respecto de eta al cuadrado igual a menos 1, y habrá que resolverla con la condición de que en el contorno, dada una x, solamente depende de y y de z, bueno, la y y la z dimensional serían chi y eta igual a 0, esa sería la curva del contorno, ahí tenemos que la velocidad tiene que ser igual a 0. Y por supuesto, la velocidad siempre acotada. Bueno, pues en estas ecuaciones
¿de acuerdo? La solución solo depende de la forma del contorno. C de chi está igual a 0. De la forma del contorno, ¿de acuerdo? Fíjense que es el único parámetro que aparece ahí, la forma del contorno, ¿de acuerdo? Si fuera un contorno circular, ¿vale? Pues tendríamos, por decirlo así, por verlo rápido, ¿no? Un contorno circular, esta es la variable y la variable z, esto sería r, ¿de acuerdo? Pues z al cuadrado más r al cuadrado, perdón, más i al cuadrado es igual a r al cuadrado. Si yo divido por el diámetro, que serían mis variables adimensionales, como vienen aquí, pues tendría aquí el diámetro al cuadrado por eta al cuadrado más diámetro al cuadrado por chi al cuadrado igual al radio, que es diámetro medio elevado al cuadrado. Divido por d al cuadrado y me quedaría que eta al cuadrado más chi al cuadrado es igual a un cuarto. ¿De acuerdo? Este sería el valor de la curva del contorno, que sería eta al cuadrado más chi al cuadrado menos un cuarto igual a 0, para cualquier sección circular adimensional, ¿de acuerdo? Si fuera cuadrada, pues oiga, tendríamos, digamos, sería el lado, pues tendríamos algo parecido. El contorno serían, dividido por el lado, sería iz, pues esto sería de 1, 1, menos 1, menos 1, ¿de acuerdo? De tal forma que cualquier sección cuadrada dimensional tiene el mismo contorno, y así sucesivamente. Es decir, la solución solamente depende de la forma del contorno. Y es la misma para todos los tubos cilíndricos del mundo, y es la misma para los tubos cuadrados del mundo, siempre que se escriba en forma adimensional. Es decir, depende de la forma importante del contorno. La forma, o si quieren ustedes, la forma adimensional. Del contorno, ¿de acuerdo? La forma dimensional del contorno. ¿Vale? Muy bien, pues dicho esto, uno podría calcular el caudal. Suponga que solucionamos esto. Cálculo del caudal, que fluye de forma axial a través del conducto. Pues sería el caudal, sería la integral en la sección, dada una x en y en z, diferencial de y, diferencial de z, de la velocidad en dirección axial, que es lo que hemos llamado v. ¿Vale? Muy bien, si lo escribimos en forma adimensional, cojo la v y la divido por la velocidad característica, ¿de acuerdo? Por esa v sub 0. Multiplico por v sub 0. Cojo el diferencial de y el diferencial de z y los multiplico, es decir, lo divido por d y por d para tener las variables chi y z y eta adimensional, pues multiplico por d al cuadrado. Y ahora integro, dada una x, ¿verdad?, para las variables chi y para las variables z. Sería igual v sub 0 por d al cuadrado. La v sub 0 la tengo aquí arriba, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues sería igual al gradiente, que a lo sumo depende del tiempo, porque no puede depender, disculpen, no, en este caso depende de x y de t, depende de x y de t, ¿de acuerdo? Porque es casi unidireccional. Luego al gradiente, que a lo sumo depende de x y de t, por el diámetro cuadrado por el diámetro, que puede depender de x elevado a la cuarta en este caso, no al cuadrado, ¿vale? El diámetro elevado a la cuarta, teníamos un diámetro aquí en la v sub 0 y aquí tenemos el otro. Pues por diámetro elevado a la cuarta dividido por mu, por una integral de la velocidad dimensional u, parcial de chi, parcial de eta. Fíjense que si la forma adimensional
del conducto no varía a lo largo del mismo, por ejemplo, el conducto es cilíndrico, pero el diámetro, pues por ejemplo, va aumentando lentamente. O el conducto es triangular, pero el lado va aumentando lentamente. Pero la forma dimensional no cambia, ¿de acuerdo? Entonces, la solución del campo local de velocidades en cualquier sección es la misma. Y por lo tanto, esto es un número, vamos a llamar gamma, que solo depende de esa forma dimensional, ¿vale? Eso quiere decir que el caudal Q, ¿de acuerdo?, será igual al gradiente de presiones, que puede depender de X y de T, el diámetro a la cuarta, que puede depender de la sección X, por mu, por gamma, que es un número, una constante, siempre que la forma no varíe, ¿de acuerdo? La forma dimensional, es decir, el diámetro puede variar de punto a punto, pero si siempre es un círculo, ¿verdad?, el contorno adimensional, más que la forma, el contorno adimensional, pues sigue siendo constante. Es decir, si el contorno adimensional no varía, pues eta es un número que depende del contorno. Si el contorno variase, pues para cada x habría un valor de eta, pero en definitiva tendríamos eso de. Eso nos daría el caudal. La pregunta es, ¿el caudal entonces, como aquí a la derecha aparecen x y tiempos, y a lo sumo esto también podría en general depender de x, ¿el caudal entonces depende de x y de t? ¿Vale? Es una pregunta que yo me hago, porque uno podría pensar que en efecto es así. Bueno, pues para eso déjenme considerar, para responder esta pequeña pregunta, déjenme considerar un trozo de tubo. Y ahí voy a coger un volumen de control, uno en esta sección y otro en esta sección. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí tengo las normales y voy a suponer que la velocidad en este caso va hacia la derecha, v. ¿De acuerdo? Entonces, si uno aplica la ecuación de conservación de masa, derivada con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control de ρ por diferencial de v, más la integral en el volumen de control de ρ, velocidad del fluido menos la velocidad del volumen de control por n diferencial de s tiene que ser 0. Mi volumen de control está quieto. ¿De acuerdo? Estamos en el caso de un líquido, luego la densidad es constante y desaparece. ¿De acuerdo? Y esta ecuación se transforma en que la integral en el volumen de control de v por n diferencial de s vale 0. Voy a integrarlo, en el volumen de control. En el volumen de control los términos convectivos son todos nulos, salvo en la sección, digamos, de entrada 1 y en la sección 2 de salida, porque en las paredes, ¿verdad?, no hay flujo a través de ellas. Si yo lo integro, me queda el v por n en la sección 1 es negativo, ¿de acuerdo? Me quedaría que menos la integral en la sección 1 de la velocidad normal por diferencial de s. En la sección 2 la velocidad va hacia afuera y el vector normal también. Me quedaría más la integral en la sección 2 de v normal por diferencial de s es igual a 0. Es decir, en otras palabras, la integral en A1 de la velocidad normal por diferencial de s es igual a la integral en A2 la velocidad normal por diferencial de s. Pero ¿qué es lo que tenemos en cada uno de los dos lados? La integral en A1 de v diferencial de s es el caudal evaluado en x1 en un instante determinado. Y en la sección 2 pues sería el caudal en la sección 2 en un instante determinado. Es decir, que el caudal no depende de la sección, depende del instante. ¿Se dan cuenta? De tal forma que, retomando esto de aquí, fíjense que para que la solución sea consistente, el caudal, que solo depende del tiempo, es igual al gradiente de presión, que puede depender de la posición y del tiempo, por el diámetro a la cuarta, que puede depender del tiempo, dividido por la viscosidad, y por por eta, por sigma, ¿de acuerdo? Por sigma mayúscula, que a lo mejor puede incluso depender de x si la sección cambia. Sin embargo, el caudal solamente depende del tiempo.
Insisto, dependerá de x esa integral si el contorno adimensional c de chi eta cambia a lo largo del conducto. Bueno. Es decir, de x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Uy. Muy bien. Importantísimo para la resolución de flujos cuasi unidireccionales. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplito. Aquí en las notas, ¿dónde las tengo yo? Ah, están aquí. En las notas, ¿vale? Pues eso es lo que tiene. ¿De acuerdo? En las notas quiero hacerles hincapié en que si el contorno cambia, en general, eta puede ser una función de x también. Pero lo que nunca puede ser función de x es el caudal. El caudal solo puede depender del tiempo, solo, eso está claro, por la ecuación de conservación de masa. ¿De acuerdo? Uy, perdonen. Pero bueno, ¿qué le pasa a esto? Casi se la Habana. Ahora, ¿vale? Muy bien. Aquí se lo mencionan aquí, ¿de acuerdo? Aquí en este párrafo de aquí les explica un poco lo que acabo de comentarles, es importante, ¿de acuerdo? Aquí tienen el caso, lo pueden hacer para coordenadas cilíndricas, cómo obtener el flujo de Hagen-Poiseuille, se lo dejo si quiere como ejercicio, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer ahora, como digo, dos pequeños ejemplos de cómo se resuelven los problemas de flujos laminares, ¿de acuerdo? Muy bien, para que los flujos sean laminares, de luego los conductos siempre el Reynolds es menor que el Reynolds crítico. Bueno. ¿Vale? Entonces vamos allá con un pequeño problemita, muy sencillo. Supongamos que tenemos un depósito infinitamente grande que descarga a la atmósfera a través de un tubo horizontal. Entonces, el depósito está lleno de agua, ¿de acuerdo? Déjenme borrar la parte de aquí abajo, corcho, que mal me he salido. ¿De acuerdo? Está lleno de agua y descarga por el final del conducto. Insisto, la parte exterior está a presión atmosférica. ¿De acuerdo? Y tenemos un conducto, vamos a hacerlo en el primer caso, un conducto de diámetro constante D y de longitud L. ¿Vale? Donde yo espero, en este caso sencillo, que el flujo vaya a la derecha. ¿Vale? Primero que hay que hacer es que, bueno, si tenemos que el Reynolds es menor que el Reynolds crítico y tenemos un flujo laminar, pues entonces uno puede aplicar la ecuación de Hagen-Poiseuille al conducto. Esa ecuación de Hagen-Poiseuille, la que obtuvimos para el flujo en el interior de un conducto, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Q es igual a menos pi por d a la cuarta por el gradiente de la presión reducida con respecto a la coordenada axial x. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Pequeño detalle. Vamos de nuevo al problema. La coordenada axial x se toma siempre en la dirección del flujo, lo hemos asignado así. Esa sería la coordenada axial x, porque uno podría también tomar la coordenada axial x en la dirección contraria, ¿de acuerdo? No, la coordenada axial x siempre implica que la velocidad es positiva en su dirección, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, Hagen-Poiseuille lo que me dice es que el caudal Q es igual a pi por el diámetro a la cuarta dividido por 128 veces mu por P sub L, ¿de acuerdo? Donde P sub L es igual a menos el gradiente de la presión reducida con respecto a la coordenada axial. En este caso tenemos a las fuerzas gravitatorias, G. De tal forma que en efecto la fuerza másica
es una fuerza conservativa donde el potencial máximo no es más que G por Z, donde Z es la coordenada vertical. Luego necesito, además de la coordenada X, poner una coordenada vertical. Y esa coordenada vertical la pongo donde yo quiera. La voy a fijar en mi caso al fondo del conducto, al fondo del depósito. Pero una vez que la fijo, esa coordenada Z está quieta para todo el problema. Se me ha olvidado comentar que el depósito está lleno hasta una altura h, y es infinito, por eso no lo cierro por la izquierda, es infinito el depósito. Bueno, pues entonces la presión reducida en nuestro caso, ¿de acuerdo?, es igual a la presión termodinámica más ρ por g por la coordenada z, ¿vale? Observen que la ecuación de Hagen-Poiseuille, que viene del flujo unidireccional en conducto, me dice que la presión reducida no varía en las coordenadas transversales. Y alguien podría decir, oiga, es que la cota z aquí no es la misma que la cota z allí. Tiene usted razón. Pero las variaciones transversales de presión reducida son ridículamente pequeñas frente a las variaciones axiales de la presión reducida, ¿de acuerdo? Eso es lo que habíamos obtenido en las ecuaciones de cantidad de movimiento cuando analizamos el flujo otra vez en un conducto, ¿de acuerdo? Miren o repasen el flujo de Poiseuille. Pues eso es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues combinando estas dos, para yo saber cuánto vale el flujo total o el caudal que sale por allí, ¿de acuerdo?, necesito resolver este problema. ¿Cuáles son mis incógnitas? En el flujo en el conducto, mis incógnitas es el perfil de velocidad, que no hace falta resolverlo porque ya lo tenemos integrado en la sección. Mis incógnitas serían el caudal Q, que a lo sumo dependería del tiempo, y las distribuciones de presiones P, que a lo sumo dependen de X y del tiempo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Pues vamos allá. Yo lo único que tengo es, de momento, es una única ecuación que me relaciona el caudal con el gradiente de presión, donde sé que el caudal a lo sumo depende del tiempo. Voy a integrarlo, ¿de acuerdo? Antes de eso, observen que aquí lo que empuja al fluido es la fuerza que produce este depósito en la entrada. Y lo que se opone al flujo es la presión del aire a la salida. La presión del aire a la salida es constante, ¿de acuerdo? La altura del depósito, la altura del agua en el depósito también es constante, ¿vale? Luego aquí no parece que haya nada que vaya a cambiar con el tiempo, ¿de acuerdo? No parece que lo haya. Luego voy a suponer que mi problema es estacionario. Eso significa que en el caso de que sea Q, será constante y la presión a lo sumo depende de X. Otra nota, el gradiente de presión axial tiene que ser constante, ¿de acuerdo? Pues dicho eso, voy a coger la ecuación de Hagen-Poiseuille y la voy a utilizar para escribir P sub L. P sub L no es más que 128 veces mu por el caudal partido por pi y por d al cuadrado. A la cuarta, perdón. Todo eso son constantes. Y el P sub L no es más que menos la derivada de la presión reducida con respecto de X. De tal manera que la derivada de la presión con respecto de X es igual a una constante que es menos 128 veces mu por el caudal, que no sé cuánto vale, por pi y por el diámetro de la cuarta. Y yo ahora integro, ¿de acuerdo? Y voy a integrar entre el principio y el final, X igual a L. Este sería X igual a 0 y este punto de aquí X igual a L, el final del conducto, ¿de acuerdo? Y si yo lo hago, lo que tendré en la parte izquierda es la presión reducida en L menos la presión reducida en 0 es igual a menos 128 mu por Q partido por pi por el diámetro a la cuarta y por la longitud del conducto, ¿vale? Entonces yo, para saber el caudal, necesito conocer la presión reducida en el principio y la presión reducida en el final. ¿Qué conozco yo? Pues en de X igual a L conozco que la presión reducida es P más ρ GZ. Conozco que Z es igual a 0, ¿de acuerdo? El tubo está en mi origen de coordenadas, en Z igual a 0. El tubo está sobre la Tierra. Y además conozco que el fluido
el líquido va saliendo y descarga a gas a presión atmosférica, pues conozco que la presión vale presión atmosférica. Luego conozco que la presión reducida en L vale presión atmosférica más ρ por Z, que vale 0. ¿Qué conozco del comienzo? Pues lo único que conozco es que la Z vale 0, pero la presión en 0 la desconozco, ¿vale? ¿Cómo calculo esa presión en 0? Pues tendré que acoplar lo que ocurre aquí en el conducto con lo que ocurre aquí en el depósito. Necesito acoplar. Y ese acople, si yo miro, me dice que la presión al comienzo del conducto coincide con la presión aquí en el depósito. Y ahí estamos en el fondo del depósito. ¿De acuerdo? Luego necesito resolver el depósito. Vamos a analizar el depósito. Los depósitos, como en general tienen secciones, fíjense que esta es infinita, pero aunque sea un depósito finito, las secciones son tremendamente grandes en los depósitos comparado con los tubos, ¿de acuerdo? Aunque aquí las velocidades puedan ser importantes, debido a que las secciones aquí son brutalmente grandes, pues el líquido en los depósitos prácticamente no se mueven. Piensen en una bañera llena de agua cuando quitan el tapón y se empieza a vaciar. Bueno, sí, en el orificio de salida la velocidad del fluido es notable, pero ustedes ven la bañera prácticamente estática, que va disminuyendo lentamente, ¿de acuerdo? Entonces, en primera aproximación, en los depósitos se aplica fluidoestática. Y en fluidoestática, que lo vimos en su día, es que el gradiente de la presión reducida, P más ρ por Z vale 0, y en el caso de líquidos la cantidad P más ρ por Z es igual a una constante de integración, que a lo sumo podía depender del tiempo. ¿Cómo se calcula esa constante de integración? Pues me voy al depósito y considero en el depósito un punto, en la superficie, punto A, donde yo conozco su cota Z, que vale H, y donde conozco que, por estar en contacto con gas a presión atmosférica, su presión vale presión atmosférica. Luego, en ese punto A de la superficie, yo conozco que la Z vale H, la Z según el sistema de coordenadas que yo he elegido, y que la presión vale la presión atmosférica. Eso quiere decir que la constante C será igual a la presión en ese punto más la cota Z en ese punto. Ya tengo la constante. Pues ahora ya puedo escribir la distribución de presiones. Si yo paso el ρGZ restando a la derecha, me quedará que la presión P en cualquier parte del depósito será igual a la presión atmosférica más ρG por H menos la cota Z. ¿Se dan cuenta? Ya he resuelto la distribución de presiones en el depósito. Pues ahora volvemos a la condición de acople. Al comienzo del conducto, la presión termodinámica coincide con la del fondo del depósito. Ah, pues voy a ver la de aquí. La presión en el fondo del depósito será igual sencillamente con hacer Z igual a 0, en la que corresponde al fondo del depósito, cota Z igual a 0. Pues será igual, por lo tanto, APA más ρG por H. Pues ahora sí, esta condición junto con la solución del fondo del depósito me permiten decir que al comienzo del conducto en X igual a 0, yo ahora ya conozco la Z que vale 0 y la presión en 0, que coincide con la del fondo del depósito, que es P sub A más ρG por H. ¿De acuerdo? Pues nada, lo que voy a hacer es sustituir cuánto vale la presión reducida al final del conducto y cuánto vale la presión reducida en el comienzo del conducto, que no es más que la presión termodinámica al comienzo, más ρGZ, que vale 0. ¿Se dan cuenta? Pues esas dos presiones reducidas las sustituyo en la ecuación que me da el caudal, ¿vale? ¿Y qué es lo que tendré? Que la presión reducida en L, es decir, P sub A
menos la presión reducida en cero, que es menos P sub A menos ρ por G por H, será igual al menos este factor por L. Pues será igual a menos 128 mu por L por el caudal partido por D a la cuarta. ¿Se dan cuenta? La P sub A y la P sub A se me va. Entonces yo aquí despejo ahora. Pues oiga, el caudal que fluye por ahí no es más que pi por el diámetro a la cuarta partido por 128 veces mu por el ρGH dividido por L. Y esta es la solución de mi problema. Ese es el caudal. ¿De acuerdo? ¿Vale? Parece que es bien sencillo. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es el mismo problemita. Tenemos nuestro depósito, fondo, lleno de líquido a una altura h, de un fluido, de un líquido de densidad ρ y viscosidad mu. No lo he pintado aquí, venga, se lo pongo. Densidad ρ y viscosidad mu, disculpen, ¿vale? De densidad ρ y viscosidad mu, abierto a la atmósfera, donde mi cota z sigue estando aquí, entonces la z igual a 0, y ahora mi tubo, a diferencia de antes, es un tubo de sección variable. ¿De acuerdo? Donde en este caso D depende de X de forma conocida. Solamente, por ejemplo, tubo circular de diámetro variable. ¿De acuerdo? El flujo va a ir hacia la derecha, U, va a descargar de nuevo a presión atmosférica y mi coordenada X va hacia la derecha. Mi tubo tiene la misma longitud, L. Y mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuánto vale el caudal? ¿Vale? Bueno, pues en este caso, bajo las mismas hipótesis, ¿de acuerdo? Que son, el Reynolds es menor que 2300, vamos a escribirla aquí. Reynolds por D partido por L es mucho menor que 1 para que el flujo sea cuasi unidireccional. En este caso el flujo es estacionario. Luego obviamente Reynolds por D partido por L por el estrujal de hecho vale 0, ya que el estrujal vale 0. Y poco más, ¿de acuerdo? De nuevo está aquí las fuerzas gravitatorias. Bueno, pues en este caso la ecuación sería la ecuación de Hagen-Poiseuille igual, Q, y además problema estacionario, ¿de acuerdo? Q sería igual a pi, diámetro a la cuarta partido por 128 mu, con la salvedad y por el P sub L, con la salvedad, vaya hombre, de que en este caso el diámetro depende de X y el P sub L depende de X también. ¿De acuerdo? P sub L es el menos gradiente. Recuerden, en general, P sub X puede depender de X y del tiempo. Nuestro problema que es estacionario, pues esto no depende del tiempo, esto no depende del tiempo, es una constante, y la integral es una constante, que depende de la forma, que en este caso se reduce a Hagen-Poiseuille, al ser un conducto cilíndrico. ¿De acuerdo? Esto era un conducto cilíndrico. Si fuera cuadrado, pues el factor sería distinto, habría que integrarlo. Muy bien, ¿cómo se resuelve este problema? Pues 3/4 de lo mismo. ¿De acuerdo? Lo que utilizo es esta ecuación, donde P sub L, vaya por eso, de P sub L de X no es más que menos la derivada de la presión reducida con respecto de X. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos allá. Entonces utilizo la ecuación de arriba para escribir el P sub L. P sub L, que depende de X, igual que antes, es 128 mu por el caudal, que es una constante, dividido y por el diámetro, que ahora sí depende de X elevado a la cuarta. Y eso es igual a menos la derivada de la presión reducida con respecto de X. De tal forma que la derivada de la presión reducida con respecto de X, en este caso es igual a menos 128 mu por Q partido por pi, por el inverso del diámetro, que sí depende de X elevado a la cuarta. De tal forma que yo cojo e integro. Y si integro entre X igual a 0 y X igual a L, aquí tenemos X igual a 0 y el conducto, el extremo es X igual a L, pues uno lo que obtiene
la parte izquierda sería que la presión reducida en L menos la presión reducida en 0, pues sería igual, y a la derecha, a diferencia de antes, ahora tengo menos 128 veces mu Q partido por pi, y ahora aparece la integral entre 0 y L de diferencial de x dividido por el diámetro, que depende de x a la cuarta. Antes el diámetro era una constante, ahora no, depende de x, ¿vale? Luego necesito, exactamente igual que antes, conocer cuántas son las presiones reducidas a la entrada y a la salida. En el caso de la salida es igual que antes, presión atmosférica y Z0. Y en el caso de la entrada es igual que antes, el depósito es el que está empujando. Luego P sub R a la salida, presión reducida a la salida, es igual que antes y la entrada también. Eso me dice la salida era P sub A y la presión reducida a la entrada era P sub A más ρ GH, que he cambiado el signo, ¿de acuerdo? Y eso es igual a menos 128 mu por Q partido por pi por la integral entre 0 y L de diferencial de x partido por el diámetro elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos. Muy bien, pues de ahí déjenme llamar a esta integral. No, si quieren ustedes, déjenme introducir una variable que sea chi, que es x partido por L, y otra diámetro pequeño, que es igual al diámetro, que dependerá de x dividido por un diámetro característico de sub 0, ¿vale? Entonces, si me dejan introducir esto, lo que me queda aquí sería, voy a cambiar de signo, sería pues a las dos lados de la igualdad, sería pues ρ por g por h, es 128 mu por q partido por pi. Aquí aparecería d sub 0 a la cuarta, y si multiplico y divido por L, sería la integral entre 0 y 1 de diferencial de chi por el diámetro a la cuarta, que depende de la coordenada chi, ¿vale? Bueno, pues voy a llamar a esto integral. Entonces, despejando, lo que uno obtendría es que el caudal Q pues sería igual a pi por ese diámetro de sub 0 a la cuarta partido por 128 mu, que multiplica a ρ GH partido por L, y en este caso por 1 dividido por la integral. ¿De acuerdo? Eso es lo que sería. Si el diámetro fuera constante, ¿vale?, d partido por d sub 0 sería igual a la unidad, ¿vale?, y me quedaría la integral entre 0 y 1 de diferencial de chi, es decir, toda la integral sería 1. Y obviamente recuperaríamos el resultado del primer problema. ¿De acuerdo? Así es como se hace. ¿Vale? Fíjense que en el caso, aquí ya lo que tenemos es, una vez resuelto el valor del caudal, ¿de acuerdo?, ahí ya yo puedo escribir cómo evoluciona la distribución de presiones reducidas a lo largo del conducto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sencillamente, ahora puedo calcular P sub R a lo largo del conducto. ¿Cómo? Nada, nos vamos a esta expresión de aquí, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho aquí es integrar entre 0 y L. Pues si en vez de integrar entre 0 y L integramos entre 0 y una coordenada X cualquiera, lo que uno obtendría sería que la presión reducida en esa coordenada X cualquiera menos la presión reducida en el origen, pues es igual a menos 128 veces la viscosidad del caudal, que ya sí se conoce, partido por mu por L partido por d sub 0 a la cuarta por la integral, bueno, si quieren no voy a utilizar las adimensionales, sino directamente las X. Bueno, por la integral me quedaría entre 0 y X de diferencial de X partido por el diámetro de X elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? Recuerden que esto no es más que la presión en X más ρ G por la Z en X. Todas las Z son 0 porque el tubo es horizontal, y este de aquí no es más que la presión en el origen más ρ G por la Z en el origen, que es 0.
tal forma que de esta ecuación de aquí, yo sé que la presión en cualquier punto del conducto será igual a la presión en cero, que sabíamos que era ρ por G por H más P sub A, ¿de acuerdo? Menos 128 mu por el caudal, que ya es conocido, dividido por pi, por la integral entre 0 y x de diferencial de x dividido por el diámetro a la cuarta de x. Y eso me daría la distribución de presiones, cómo evoluciona a lo largo del conducto, ¿de acuerdo? Fíjense que en efecto en este caso depende de x. ¿Qué hubiera ocurrido en el caso previo donde el tubo es de sección constante? Pues como P sub L es una constante, al integrar aquí, ¿de acuerdo? Una vez conocido el caudal, pues nos queda que la caída de presión es lineal, ¿de acuerdo? Nos quedaría que la caída de presión es lineal. Pueden hacerlo como ejercicio. En este caso no es lineal porque depende de cómo evoluciona esto de aquí, ¿vale? En el caso de que el diámetro, se lo tengo aquí para que lo vean, sí, lo que se obtendría sería el caso del conducto circular de sección constante, pues la presión sería igual a ρg por h más P sub A menos 128 mu por Q partido por pi por D a la cuarta, la integral entre 0 y x. Ven ustedes, la caída es lineal con la coordenada x. Muy bien, dejamos aquí este tema y luego subiré un vídeo dedicado al análisis de los tubos de longitud finita y el efecto de entrada.